El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él, podemos mover los montes de nuestra vida. Muy buenos días, nuestros hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuevo programa de La Luz de la Restauración. Es un gusto estar con ustedes. El análisis del título del Salvador del día de hoy es el Cordero de Dios. En mi punto de vista, uno de los títulos más hermosos que tiene El Salvador. Así es, porque tiene que ver, como dice en el título, tiene que ver con la expiación, con la Pascua y con la medida de nuestra creación, ¿no? Sí. Tiene otros nombres que es la misericordia, ¿verdad? Como lo mencionan las bienaventuranzas, si llegas a ser misericordioso, alcanzarás misericordia. ¿Cuál misericordia? La de Jesucristo, por haber expiado los pecados de nosotros, ¿no? Bien, entonces si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, encontramos que en Jesucristo viene el título o subtítulo Cordero de Dios, que es el que ahora estoy poniendo en pantalla. Y bueno, me parece pertinente que vayamos, creo, en primer lugar a la Pascua, ¿no? O sea, es importante conocer la tradición judía para poder entender por qué el Cordero, ¿no? Sí, o sea, y si lo entendemos bien, con enseñanzas muy directas, vemos que en lo que se nos ha revelado de la creación, cuando Adán es echado del jardín de Edén, lo despidieron a que se convirtiera en mortal, cosa que el diablo no esperaba, ¿eh? El diablo pensaba que lo iban a condenar ahí en vivo y a todo color, y que se frustraría el plan de que los hombres vinieron a la tierra. Pero ahí el Señor abre la posibilidad y dice, sí vas a morir, pero no ahorita, ¿verdad? Te vamos a dar un tiempo para que te puedas arrepentir. Y entonces se vuelve mortal Adán por causa de lo que comió. Y nosotros hoy día también, por causa de lo que comemos, nos volvemos mortales más rapidito. Entonces,
Por eso es tan interesante la ley de salud, porque nos marca una pauta de lo que debemos comer. Y entonces Adán, al ser mortal, le es indicado por un ángel que ofrezca sacrificios. A mí siempre me pareció muy curiosa esa práctica judía, aún antes de que yo fuera miembro. Sabía que los judíos mataban una ovejita y decía, ¿qué culpa tiene la ovejita? Y este rito fue degenerado por la mano y lemuela acá en América y se convirtieron en sacrificios humanos. Pero el concepto es que el Señor le mandó que hiciera una semejanza de lo que iba a pasar a Adán. Que tomaran un cordero que tuviera las características de ser el primogénito, de que no tuviera defectos, no tuviera manchas, y entonces se sacrificara como una figura del sacrificio expiatorio de Jesucristo, para que ellos pudieran enfocar su vida en lo que iba a acontecer, ¿no? Y entonces ahí viene la instalación de esta ordenanza del sacrificio del cordero, de la oveja. Y desde el principio se estableció. Más con el tiempo, ¿verdad? Cuando le pregunta el ángel, ¿por qué lo haces, Adán? No sé, manito. Señor me lo mandó y yo lo hago, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero lo estoy haciendo porque el Señor me mandó. Y a mí me gusta esa parte porque tal vez así deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Luego salen un montón de dudas de, oye, ¿para qué lo haces? Pobre ovejita, ¿qué culpa tiene? Y luego la quemas, oye, qué bárbaro eres, ¿no? Son costumbres bárbaras. Pero no era una costumbre bárbara. Era una ordenanza con el propósito de vislumbrar el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y desde entonces arranca. Y todavía no había Pascua ahí, ¿verdad? Sino que era el sacrificio de la oveja en un simbolismo de lo que iba a ser el Salvador. Entonces pasan las dispensaciones y la Pascua se inicia en la época de Moisés, ¿no? En la época de Moisés, donde inicia lo de la cuestión de la Pascua. Porque ahí, cuando son salvados de una de las plagas, fue que tomaron el sacrificio del cordero y con esa sangre pintaron el dintel de las puertas de los hermanos de la iglesia. Y los que lo hicieron, pasó el ángel destructor y no les hizo nada. Y Pascua quiere decir pasa en hebreo. Que no se escribe igual, se escribe Pasha o algo así, ¿no? Se escribe diferente en hebreo. Y entonces se llamó la Pascua, la celebración, la remembranza o el recordar para los israelitas que Jesucristo, a través del Cordero, había hecho que el ángel destructor pasara de ellos. Y yo me acordé de esto, ¿sabes cuándo? En la pandemia, chava. Yo dije, la sangre de Jesucristo me servirá a mí para que el ángel destructor de la pandemia pase de mí. Y yo quiero testificar que sí, sí funciona y funciona muy bien. Es interesante eso que menciona porque la verdad es que no pasó el ángel destructor, o sí pasó. No sí pasó. Aquí estoy. No. En muchos hogares, yo me refiero a muchos hogares santos de los últimos días, sí sufrieron muertes, sufrimos muertes. Pero porque no pintaron el dintel. Híjole, yo no me atrevería tanto porque Claro que pues, sí. muchas veces es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ahí esa es la parte interesante. Tampoco me atrevería a decir que era la voluntad de Dios. Porque si no podemos ver que hay una ley que tiene una promesa de que no te va a pasar, y porque ahí la misma sección 89 habla de que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel. El problema es que no obedecemos esa ley a la pie de la letra. Lo hacemos nada más restringido a 4 cosas que las hacemos porque si no, no nos dan recomendación para el templo.
Pero entendiendo toda la ley al pie de la letra, entonces cuando tú la haces, yo puedo decirles que el ángel pasa, porque pasa, ¿verdad? Y por ejemplo, está el caso de Joseph F. Smith. ¿Verdad? Joseph murió alrededor de 1919. Ujú. Yo al estudiar un poquito acerca de su vida, vi que él había muerto de una pulmonía. Ese fue el diagnóstico. Pero resulta, a mí lo que me resulta interesante es que de 1918 a 1920 por ahí estuvo bien fuerte lo que se conoció como la fiebre española, que era otra pandemia similar a la que vivimos nosotros. Ajá. Entonces, para mí, digo, si se hubieran tenido pruebas, yo deduciría que Joseph F. murió de esa influenza, de la influenza española, y no propiamente de una pulmonía o una pulmonía derivada de ese tipo de influenza o de ese virus. Es una suposición personal. El punto es que sí murió de una pulmonía. Entonces, era el profeta del Señor, o sea, ¿por qué él sí, por qué el ángel destructor no pasó de él? Si era el profeta en ese momento. Claro, mira, Era la voluntad del Señor, ¿no? Y yo creo que esto bien podría aplicar para muchos de los santos que murieron, simplemente porque era el momento, ¿no? bueno, no es que sea el momento, es que están señalados para morir. Pues es eso, es el momento porque están señalados. Entonces, ahí hay una doctrina relacionada con nuestra fecha de caducidad. Sí, Entonces, tenemos una fecha de caducidad y se puede mover para adelante o para atrás. Y como estaban diciendo en discurso, creo que el de Bednar, imagínense que hubiera un milagro para salvar a todos los que están muriendo, pues estaría sobrepoblado el mundo, ¿eh? Entonces, sí hay leyes para que el ángel destructor pase. Sí hay leyes también que estamos señalados para morir. Hay leyes sobre las cuales se basan las bendiciones. Pero una vez que llega el tiempo de no estar señalados para morir, pues nos morimos. No podemos estar aquí para jamás, porque si no, no se podría cumplir el plan. Pero ni tanto, como decía mi mamá, mi señora madre, muy atinada, decía, pues mira, Juanito, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, no podemos, como te dijera yo, irnos a los extremos porque entonces caeríamos en un desorden. Pero tampoco podemos decir que Dios no tiene poder sobre esas plagas, ¿verdad? Claro que sí tiene. Y nos lo explica como pasó con la Pascua, igualito, ¿verdad? Y el que no está señalado para morir, pues no se muere. bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, todo esto, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque partimos de la fiesta de la Pascua, del que marcaron el dintel, y que el ángel destructor pasó, pero aquí yo quisiera citar cuando voy y vamos a meternos a las escrituras, ¿no? Que finalmente este es el ejercicio que tratamos de hacer. En la guía de estudio de las escrituras encontramos Jesucristo, en Jesucristo encontramos Cordero de Dios, en Cordero de Dios encontramos varias subtemas como expiación, Pascua, y cuando le damos Pascua, ahí nos muestra una escritura que está en Moisés 7. Y aquí me parece muy ilustrativo poner esta escritura porque es precisamente, usted aludía desde la época de Adán, que se comenzaron a hacer sacrificios, ¿sí? Sí. Entonces, desde entonces se instituye estos sacrificios. Sin embargo, al menos yo no tengo presente si con Adán nos dice que son corderos o no. Sí, Eh, sí son. a ver si me ayudan a localizar esta escritura para poder hacer referencia. Aquí en Moisés 7, por ejemplo, ¿qué dice? Un poquito después, ¿no? Dice, y aquí Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne, y se regocijó su alma, y dijo, el justo es levantado, y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo. Por medio de la fe estoy en el seno del Padre, y he aquí, Sión está conmigo. Entonces, aquí vemos una referencia directa desde la época de Enoc a un cordero, ¿no? Que es Ajá. precisamente el título que estamos abordando. Ahora, si logramos encontrar esta escritura y si nos ayudan nuestros hermanos, usted hermano Alvarejo si la tiene, donde diga que Adán
sacrificó corderos específicamente. Sacrificio sí, solo corderos sería cuestión de ver si específicamente lo menciona la escritura como tal, aunque desde luego debemos estar en el entendido de que así fue, ¿no? Pues la ley se instituyó desde el principio. Claro, se instituyó desde el principio y el Salvador Jesucristo fue el Salvador desde el principio hasta nuestros días, pasando por el meridiano de los tiempos. Así que esto es muy simbólico porque después de que Jesucristo se ofrece como el Cordero, ya resulta que la celebración de la Pascua se materializa en Jesucristo. Después de eso, él, antes de que suceda su crucifixión y se derrame su sangre, él establece la Santa Cena para los que seguirán después de él. Sí. Establece la Santa Cena como la ordenanza remembratoria, qué palabra tan rara, ¿verdad? Para remembrar o para recordar, porque en este caso está pasado, va a quedar en pasado, y en aquellos años era para vislumbrar el futuro. Así que es muy interesante ver cómo se estableció. Por eso nuestro tiempo es increíble, chava. Adán estaba tratando de ver el futuro, ¿no? Porque él estaba en la época en que empezó todo. Pero nosotros ya estamos en la época en que ya pasó casi todo, ¿no? Y entonces podemos ver hacia atrás de una manera clara y diáfana el tema de lo que pasó. Dice la guía de estudio de las escrituras sobre precisamente la fiesta de la Pascua, ¿no? Dice, la fiesta de la Pascua se instituyó como recordatorio a los israelitas del pasar de largo del heridor sobre las casas de los hijos de Israel, librándolos de los egipcios. Los corderos o cabritos sin mancha, cuya sangre se usó como señal para librar a Israel en la antigüedad, se usaron como símbolos de Jesucristo, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio redimió a todo el género humano. Luego, si vamos precisamente a la escritura que está en Éxodo y que nos cita la guía de estudio de las escrituras, nos dice Éxodo 12, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces aquí, precisamente Moisés, el profeta, habla de corderos, ¿no? Específicamente, y de ahí, pues la referencia que estamos haciendo a Jesucristo como el Cordero de Dios, pero Moisés desde luego tuvo que haber tomado este cordero como algo que se llevó a cabo como parte de la ley desde el principio. Claro, está en Moisés 5:6, chava. Moisés 5:6. Ahí está la escritura donde Adán está haciendo esto que se le pidió y entonces les preguntado, ¿eh? Y entonces podemos darnos cuenta de que pues estaba recién sacadito de su casa, del jardín de Edén, donde estaba muy a gusto, pero ni tan a gusto porque no podía reproducirse, ¿ven? Entonces aún ahí no podía cumplirse el gran propósito de... En Moisés 5:6 dice lo siguiente, y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo, esta es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Muy Y bien. bueno, este es precisamente lo que estaba llevando a cabo Adán, pero no menciona la palabra cordero, no hay una Versículo 5 5 de Moisés. dice, y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor, y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Habla de rebaños. Uh-huh. Y eran las ovejas, de lo que ellos tenían de criaderos eran ovejas, ¿no? Pero, y obviamente que por eso es el nombre del cordero,
¿verdad? El Cordero de Dios. Y yo no estoy seguro bien, a ver, déjame ver. ¿Y dónde dice que hasta que nuevamente los hijos de Leví ofrezcan un sacrificio en justicia, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos la idea de que antes de que termine todo también se restaurarán los sacrificios. Sí. Sí, es cuando habla sobre el sacerdocio arónico, ¿no? Ujú. Sí, cuando voy y busco la palabra rebaño, un rebaño puede referirse a una manada que se compone de varios animales de la misma especie, que están juntos o que se desplazan juntos. Y es un grupo, dice, especialmente que sirve para lanar, de ganado doméstico especialmente que sirve para lanar. Entonces, precisamente, pues aquí este tipo de animales, ¿no? Los corderos, pues sirven para ese fin, ¿no? Y en algún momento se introdujo que también sacrificaran reses, bueyes, y también sacrificaron palomas, ¿no? Sí, Entonces, pero el Cordero de Dios, hoy entendemos que era precisamente el título de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y el enfoque de esos sacrificios. que cuando empezaron a utilizar aves fue una flexibilización de la norma, ¿no? Sí, Porque sí, sí. era para aquellos que no tenían los recursos suficientes para sacrificar este tipo de animales que era un poquito más caro, los corderitos, pues había algo más baratito como eran las palomitas. Entonces, se ofrecían las palomas y las codornices. Entonces, esos se podían también ofrecer como sacrificio, pero en principio partimos de la base de que eran animales que formaban parte de un rebaño. Así Entre es. ellos pueden ser los corderos o también otro tipo de reses, como usted dice, ¿no? A mí no me gusta eso porque yo no le quiero cambiar el título a Jesucristo, porque es cordero y un cordero es un cordero, Sí, ¿verdad? Entonces le cambiaría el título y me quedo con cordero. Si yo fuera a ofrecer un sacrificio, pues haría el sacrificio de conseguir el cordero, ¿no? Y ahí me hace recordar de Caín y Abel, ¿no? ajá, Que eran hijos de Adán, que les fue mandado también lo mismo de hacer sacrificios de corderos. Pero Abel era campesino, era labrador de la tierra y él no tenía corderos. El que era pastor de ovejas era su hermano Caín. Entonces, Abel va con su hermano y le pide pues o cómo fue, al revés, ¿no? Caín sembraba, Caín era labrador y Abel sí, era pastor. Entonces Caín no quiere ir con su hermano a comprar la oveja y le lleva lo que produce él de la tierra como sacrificio y es mal visto por el Señor, ¿verdad? Porque la ordenanza era específica. perfecto. Entonces, ahí vimos lo que le pasó a Caín desde entonces, porque cambió una ordenanza, traspasó lo señalado y cayó de la gracia divina. Bueno, y leemos, por ejemplo, en el libro déjeme lo pongo por aquí, cuando Moisés presenta el rito ante los israelitas, dice lo siguiente, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la vasija, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces dice en el versículo 25, Moisés les dice, guardaréis este rito. Y pregunta, ¿qué significa este rito para vosotros? Y aquí viene la respuesta, ¿no? Es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo para los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Claro. Entonces, aquí este punto, ¿no? Relacionándolo con lo que usted decía acerca de Caín y Abel, que Caín trató de modificar el rito. En este caso, dice Moisés, bueno, vemos aquí en la escritura que los hijos de Israel hicieron puntualmente, ¿no? Es decir, este rito requería esa puntualidad, esa exactitud en su cumplimiento. Exactamente. Ahora, la aplicación, fíjate, es muy interesante cómo Juan el Bautista era muy listo. En Juan 1:29, que está en las referencias más abajo, que tú ahorita vas a poner, cuando él ve venir a Jesucristo, les dice a los demás, ahí está, mira, él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, debemos de entender que todo esto era el propósito, el gran propósito de la expiación. El gran propósito fue la expiación, con muchas ya complicaciones por la mentalidad, por lo que pensaron los egipcios, los judíos y las situaciones políticas, sociales y económicas de la época, y va recibiendo complicaciones, pero el centro de todo es que Jesucristo pagó por los pecados de todos, lo cual nos abre a alcanzar a nosotros la posibilidad de tener una esperanza en Cristo. Y que dijimos ayer que era la seguridad, una seguridad de que, una esperanza fija de que nos podría alcanzar la expiación a nosotros para cumplir el mandamiento de ser perfectos como el Padre y como Jesucristo por medio de este sacrificio expiatorio. Entonces, aquí es donde viene la reflexión para arreglar nuestra vida, como decía el presidente Nelson, ¿no? O como ha estado diciendo. Si aprendemos más de Jesucristo, podremos aprender a cómo beneficiarnos del sacrificio que él hizo. Entonces, y el ejemplo, a mí me gusta como ejemplo bonito eso de que pintaron el dintel, ¿no? Con la sangre del cordero. Los listos de los egipcios han de haber dicho, estos judíos siempre haciendo lo que eran, ¿no? Se imagina que usted sacara su borrego, lo matara y pintara el dintel de su casa con eso. Y los vecinos van a decir, ¿y este está sonso, ¿verdad? ¿Qué trae? Pero a través de ello, ellos vieron materializada la bendición de esta ordenanza. Entonces nosotros hoy en día ya no tomamos ni corderos, ni bueyes, ni palomas, sino que lo que se requiere de nosotros es que nos arrepintamos, que aceptemos a Jesucristo como ese cordero, que participemos de la Santa Cena para recordar que Él hizo la expiación, ¿verdad? Que tomemos el pan y el agua, y Él estableció la ordenanza, bien. A mí me gusta eso que Él la estableció, ¿verdad? Para que no hubiera dudas. Él estableció la ordenanza y dijo, haréis esto en memoria de mí. Ándele, ya no vas a hacer en memoria o en figura de mi expiación, ya no vas a sacrificar, porque ya la ley aquí se cumple, yo hago el sacrificio, pero ahora lo vas a recordar a través de la Santa Cena, ¿verdad? Ahora, también recordar este punto, ¿no? De simplemente aludiendo al cordero como tal. ¿Qué características debería tener el cordero? Pues primero debería ser el que abriera la matriz, ¿no? El que naciera de esta hembra, que representaba al primogénito, como Cristo también. También debería ser un animal sin defecto, debería ser macho de 1 año, ¿sí? Esto significaba que este Cordero de Dios representaba la pureza y la perfección. Entonces, la sangre que derramaron los israelitas, que representaba pues precisamente la sangre que iba a derramar Jesucristo. Marcaron el dintel para que los protegiera del ángel destructor. La sangre de Jesucristo nos protege,
¿sí? También tenemos que nos protege y nos salva y nos limpia, ¿no? Así. De hecho, la sangre es la que santifica. La sangre de Cristo que se derramó es la que nos santifica. Por eso es que es necesario, o de acuerdo con este rito de los israelitas, era necesario derramar la sangre de este cordero. Y en el caso de nosotros, por eso tomamos, en este caso, el agua como representación de esa sangre que nos limpia de nuestros pecados. Ahora, también hay otra cosa más, ¿no? En el rito de los judíos, no tenían que quebrar ninguno de los huesos del cordero. Y esto era una representación de lo que Jesucristo, de lo que iba a suceder en el sacrificio de Jesucristo, que ninguno de sus huesos fue roto. Por ejemplo, tenemos ahí en el relato bíblico que que fueron quebradas las piernas o los huesos de los ladrones que estaban con Jesucristo, pero en su caso ninguno de sus huesos fue fracturado. Entonces también era una representación de lo que sería para Jesucristo lo que tenían que hacer con el cordero, ¿no? De no sacrificar, de no quebrar ninguno de los huesos. Tenían que tener ese cuidado, pues. Y la razón de la quebradera de huesos es que en la posición de la crucifixión, que es una muerte por asfixia, es muy larga, muy larga la muerte. Pueden estar días ahí y pueden hasta morir de deshidratación o de paro cardíaco por motivo de lo largo que es la agonía. Entonces les quebraban las piernas para que ya no tuvieran ningún sostén y entonces viniera una asfixia instantánea y podían morir rápido. Pero Jesucristo no fue necesario porque él tenía poder de entregar su alma, de morir. Él tenía el poder de partir de esta vida por voluntad propia y no tuvieron que quebrarle nada, ¿verdad? Porque él Ahora, también había esta gota de causarle mayor sufrimiento, ¿no? Usted dice, este punto, ¿no? Se les quebraban las piernas para que la muerte fuera más rápida. En este caso, se buscó prolongar el sufrimiento del del judío que estaban sacrificando en ese momento, que era Jesús. Pero él murió antes que los otros dos. Sí, porque él entregó su... Y como bien aclara él mismo, dice, nadie me mató, yo puse mi vida. Y claro, él podía haberse bajado de la cruz. Yo lo admiro mucho porque si yo hubiera estado en la cruz, yo me bajo y les doy sus cachetadas. Pero como él tenía que hacerlo, y bien se lo dijo a Pilatos, ¿verdad? Le dijo, así deja, porque sí conviene que sea, ¿verdad? Y entonces, porque él decía, yo te puedo salvar. Y pues era ridículo lo que quería hacer este muchacho. Pero, volviendo al tema, nosotros debemos de enfocarlo en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Pues lo vamos a enfocar a hoy día, ya no hacemos un sacrificio de un borrego. Ahora lo hacemos a través de la Santa Cena. No me acuerdo si viene alguna escritura al respecto, chaval. ¿Sobre qué? En lo mismo de Cordero de Dios, cuando, en Juan 1, 29, o en Alma, cuando pasa a la Santa Cena él. Bueno, ¿le parece si vamos leyendo las escrituras? Porque hasta ahorita hemos leído solo sobre El Cordero. Sobre la Pascua como tal, las escrituras que están ahí. Y si vamos, ahora lo pongo en pantalla, en la guía de estudio de las escrituras, en Cordero de Dios encontramos uno de los nombres que se da al Salvador y que se refiere a la ofrenda de sí mismo como sacrificio por nosotros. Y entonces ya viene la lista de escrituras, ¿no? Podemos ir analizándolas de acuerdo con el orden que plantea o sugiere algo más. No, está bien, así está bien. Bueno, entonces la primera que nos muestra es la que está en Isaías 53:7 y dice lo siguiente: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca. Muy bien, estaba profetizando de lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Seguía la cadenita después de Adán, claro que sí. Sí, esta es una de las escrituras más significativas del libro de Isaías en torno a lo que habría de suceder en el futuro, ¿no?
Pero bueno, este punto me llama mucho la atención porque habla de cómo es que este cordero aceptó con humildad el sacrificio que se le estaba imponiendo, ¿no? Porque dice, enmudeció, ¿Sí? enmudeció. Incluso en esta propia entrevista de la que usted alude tanto, la que tiene con Pilato, ¿no? Así es. Él simplemente, cuando le dice, eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho, ¿no? No, Ajá. no le dice más. Cuando está en la cruz, no se está quejando, no está gritando. Al contrario, ¿no? Está implorando al Padre simplemente, inclusive implorando para que perdone a las personas que están o que llevaron a cabo el sacrificio. Entonces, de esta manera es que Isaías profetizó y se cumplió en su momento. Claro. Y ahí se ve cómo una de las cosas que yo me la enfoco a mí mismo, me preocupa mucho porque con esta escritura y siendo Isaías un ícono de la iglesia en su época y aún en la época de Jesucristo, Isaías era un ícono, no era desconocido, no era advenedizo, era leído en las sinagogas. Con tal situación, no pudieron distinguir o no quisieron aceptar a Jesucristo como tal. Yo me pregunto hoy en día, con tantas profecías acerca de estos últimos días, ¿no estamos igual? ¿No entendemos perfectamente la participación de los eventos de nuestro Señor previos a su regreso a la tierra? Porque les pasó a ellos y no lo pudieron distinguir más que unos cuantos, ¿verdad? Pero que esos cuantos, apabullados por la problemática social de la época, ¿dónde estaban cuando gritaron crucifícale? ¿Dónde estaban? Todos los que fueron sanados, todos los que lo aceptaron, ¿dónde estaban? Y bueno, tenemos el ejemplo en Pedro, ¿verdad? Y en los demás, pues les dio también cierto miedo y se tuvieron que esconder, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es que, como lo menciona el presidente Nelson, apliquémoslo a nosotros, ¿no? Y lo que yo puedo aplicar de esto es que él, como el Cordero de Dios, que nos da la opción de alcanzar la media de nuestra creación, yo alcanzo a reconocer los tiempos, alcanzo a ver eh, cuál es mi participación histórica en, en estos eventos finales. Estoy haciendo mi participación o no tengo un testimonio tan firme, aunque nosotros tenemos una mejor condición que la que tenía Pedro, ¿no? Pedro no tenía el Espíritu Santo en esos días porque tenía al segundo consolador con él, ¿no? Ahí estaba Jesucristo y él les dijo, mientras yo esté, el Espíritu Santo no va a venir. Y vino hasta Pentecostés después de todo. Así que Pedro no tenía el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos hoy día. Entonces, sentimos como ellos, nos escondemos del mundo, le tenemos miedo al mundo. Eh, entonces, ha llegado el momento de darle sabor como la sal de la tierra, ¿no? Que no perdamos pues ese enfoque que él mismo nos dio al describirnos como la sal de la tierra y que no nos pase como a estos hermanos, nuestros hermanos, que como este Isaías lo está prediciendo, lo está profetizando, lo está anunciando, y luego ni siquiera así lo pudieron reconocer. Muy bien. Ahora, hermano Alvaradejo, fíjese que usted habla muy enfáticamente sobre qué significado debe tener todo esto para nosotros en estos los últimos días y cómo estamos desempeñando el rol que nos corresponde. El día de ayer analizamos el título del segundo consolador y hablamos de la necesidad de recibir un testimonio del Salvador de que nos diga tus pecados te son perdonados. Ahorita hay un hermano Silvestre, dice lo siguiente, dice, ¿qué es significante esto de la sangre derramada? Jesucristo en el Getsemaní sudó grandes gotas de sangre
cumpliendo así el rito de derramar su sangre por nosotros. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita mencionábamos que la sangre santifica, que es a través de la sangre que nosotros somos santificados. Y por eso era necesario que se derramara esta sangre. Y es necesario que nosotros recibamos el perdón de los pecados. Entonces vamos a entrelazar este tema de el Cordero de Dios y el segundo consolador. El segundo consolador es la voz de Jesucristo que te dice, tus pecados te son perdonados. Otra vez la pregunta que formuló Enos, ¿no? ¿Y cómo se lleva esto a efecto? Por tu fe en Jesucristo, en quien has confiado, a quien no has visto, entonces, este punto de la sangre se derramó para que nosotros podamos ser perdonados. Entonces, aquí cobra relevancia este título de Cordero de Dios en nosotros en la medida en que si el Cordero ya derramó su sangre, nosotros hacemos efectiva la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, limpiando de esta manera nuestros pecados y escuchando la voz de Él, ¿no? Que nos dice, tus pecados te son perdonados, porque es por la sangre que podemos recibir esa redención. Claro, y es que esta es una cuestión muy simbólica relacionado con que, pues, ¿cómo es la expiación? Y la expiación es cumplir la exigencia de la justicia, ¿no? La exigencia de la justicia dice, el que la hace, la paga. Pero como nosotros no podíamos pagar, llegó Jesucristo y dijo, bueno, yo tengo la posibilidad porque puedo tomar la vida y dejar mi vida y volverla a tomar. Entonces yo pago. Y la justicia dejó caer todo el dolor y todo el peso del castigo de la ley sobre él. ¿Y quién es la justicia? Pues Dios el Padre. Y eso generó que se derramara su sangre, porque la sangre como tal no tiene mayor efecto en nosotros, la sangre, porque es el resultado de cargar con los pecados del mundo. Y entonces al cargar eso, pues es que suda él sangre, ¿verdad? Y que al ser crucificado y la muerte terrible de estar ahí cuando él entrega su espíritu, entonces todo este conjunto derramando la sangre, todo lo que él recibió de la carga de la justicia sobre él, lo habilita para que como ya está pagado todo, cada uno de nosotros sal de su cuenta personal con él, ¿no? Y lo hacemos a través de la Santa Cena hoy día, que ahorita lo vamos a ver. Pero es cierto, se derramó su sangre y es un símbolo de ese pago que él hizo a la justicia divina. Porque Dios no podía perdonarnos si no estuviera Jesucristo pagando los pecados. Sí, no puede haber redención si no había derramamiento de sangre, no podía haber redención y por tanto el Padre no podía perdonar. Qué interesante concepto, ¿no? Porque la ley de la justicia que estaba instituida lo impedía, ¿no? Lo impide. Alguien tiene que pagar, ¿verdad? Y Exacto. se paga con sufrimiento, ¿verdad? Sí. La sangre es un representante, un simbolismo. Derramar la sangre es un simbolismo de sufrimiento. ¿Y dónde vemos esto? Pues en Doctrina y Convenios, ¿verdad? Dice que si no nos arrepentimos tendremos que padecer, ¿verdad? Sufrir como él sufrió. Dice, y si él casi no aguanta, imagínate tú, compañero. Cuán intenso no lo sabes, cuán difícil de padecer. No lo sé. Entonces, ahí hablándole a Martin Harris, ¿no? Cuando Martin no quería financiar la publicación del libro Mormón, le dice, arrepiéntete, no sea que te hiera con la vara de mi boca. Entonces, bueno, está muy interesante este punto porque poniéndolo en un ejemplo claro de nuestra vida, ¿no? Usted dice, ¿cómo se paga? Se paga con sacrificio, ¿no? Vamos a un ejemplo aquí en nuestra vida. Cuando hay leyes, ¿no? Leyes que nos prohíben, por ejemplo, robar. Si tú robas, pues de acuerdo con las circunstancias, tú podrías ir a una pena que te prive de tu libertad. Entonces, es decir, vas a la cárcel.
El que va a la cárcel a pagar por un delito que cometió, sea de cualquier índole, ¿qué es lo que sucede? Se le quita su libertad. Pero ¿qué sucede dentro de él? Hay un sufrimiento, porque ya no puede andar libremente, está restringido a cierto espacio, no puede trabajar en lo que quiere, no puede desarrollarse en lo que quiere, tiene un límite. Y en ese límite hay un sufrimiento. Paga con su libertad y paga con su sufrimiento por el daño que le ocasionó a la sociedad. Eso lo trasladamos a un plano celestial que usted ponía ahorita. Y bueno, si yo violé la ley de Dios, a eso se le llama pecado. Si yo cometí un pecado, entonces alguien tiene que pagar por esa violación a la ley. ¿Y quién paga? Pues o paga Jesucristo o pago yo. Cualquiera de las dos, pero en ambos casos se paga con sufrimiento. En el caso de Jesucristo, lava nuestros pecados vicariamente porque Él derramó la sangre con su sufrimiento. Exactamente. Y por eso Él paga y nosotros cómodamente aspiramos, tenemos la esperanza de que nos alcance ese sacrificio y lograr el mandamiento de ser perfectos. Pero fíjense cómo se vuelve el mandamiento, se vuelve alcanzable. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Y quién lo está diciendo? El que pagó, ¿no? El que pagó dice, ya puedes, porque ya estoy aquí. Estoy en la posición de hacerlo. Leo algunos comentarios. La hermana Adelante. Rubina dice, les quebraron los pies a los ladrones porque venían la Pascua de los judíos y ya era tarde. O Sí, algo así. así. Cuando fue el Señor verificaron que ya estaba muerto y para asegurarse le atravesaron la lanza. Y salió sangre y agua donde no debía haber ni una gota de esos elementos. Esto debido a que esa agua y sangre eran de su corazón, quebrantado por el sacrificio que realizó. Muy bonito, claro que sí. Sí, creo que fue el elder Holland quien habló de esto que está mencionando la hermana Rubina. Dice Gris, hasta la fecha hay muchos que no lo reconocen. Esa escritura de Isaías fue clave para que yo me bautizara. Ah, mira. Ah, mira, qué interesante. Dice Simón, cuando he pecado siento que no soy digno de un perdón, leo estas escrituras, a veces me siento apenado y extraño. Serví mi misión en Panamá hace 5 años y pienso, Doctrina y Convenios 16 al 19, esa sangre del Cordero me da la oportunidad de volverme a sentir digno, porque si no es así, como dice el Señor, yo padeceré si no me arrepiento. Así es. ¿Y por qué quieres padecer? Dice, si ya está pagado, ¿verdad? Aura, el agua y el pan, el Señor lo dejó nuestro Señor Jesucristo para recordarle siempre al esforzarnos por recibir la Santa Cena, nos ayuda a la remisión de los pecados a la sangre del Cordero. Y efectivamente, cuando comemos el pan, si pensamos en la oración que estamos haciendo, dice que cuando se coman el pan, testifiquen ante ti. O sea, cuando yo me lo como, le estoy testificando a mi Padre Celestial que esta semana voy a obedecer todas estas cosas. Y cuando me tomo el agua, también testifico. Por eso es tan sagrada la ordenanza, porque yo personalmente me estoy comprometiendo con mi Padre Celestial para asegurarle que en esta semana, por lo menos esta semana, lo voy a hacer, ¿no? Y fíjense que hay varios significados simbólicos en esta ordenanza, ¿no? Por el pan, que desde luego sabemos que representa el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros utilizamos hoy, agua, la sangre de Cristo, pero cuando el pan cortado representa el cuerpo desgarrado de Jesucristo, que fue inmolado por nuestros pecados. Viene a mi mente el rito que llevan a cabo en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que sucede? Que el sacerdote en la Iglesia Católica presenta la copa y se la presenta a la congregación, ¿no? Y presenta la hostia y le presenta la hostia a la congregación y le dice, este es el cuerpo de Cristo, el cordero de Dios. Dice, y a través de esta, no recuerdo exactamente las palabras, pero a través, el cordero de Dios ruega por nosotros, perdona nuestros pecados. Más o menos dice algo por el estilo, ¿no?
¿Por qué lo menciono esto? Porque aunque sea una ordenanza, un rito dentro de la Iglesia Católica o dentro de la liturgia católica, lo cierto es que tiene sustento en las Escrituras, así como la ordenanza que nosotros llevamos a cabo o nuestro rito en la Santa Cena, ¿no? Tiene el mismo sustento doctrinal en el sentido de que la hostia o el pan, y no con esto estoy tratando de avalar lo que sucede allá, ¿no? Simplemente estoy haciendo alusión al significado, ¿no? Sea lo que utilicemos, representa el cuerpo de Cristo. Me llama la atención que en la liturgia católica hablan y ahí le dicen el Cordero de Dios, ¿sí? Nosotros utilizamos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Utilizamos el nombre de Cristo, no utilizamos el Cordero de Dios en la ordenanza como tal o en la oración sacramental, pero finalmente hacemos alusión a lo mismo, ¿no? Al cuerpo del Cordero que fue sacrificado. Claro. Y eso fue como el Salvador lo estableció, que tomó pan y lo partió, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es, esto es más, y luego por revelación, ya José recibe lo que recibió, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos acceso a ello a través del sacerdocio. Así es, dice Guadalupe, el inmenso amor que siente por nosotros y para nuestra salvación efectuó el sacrificio expiatorio y doy gracias porque tengo la oportunidad por medio del arrepentimiento de regresar a Él, dice. La hermana María Soledad dice, hasta donde sé la sangre es condición de la mortalidad, en la resurrección seremos vivificados por el Espíritu. Muy bien, hermana, claro que sí. La hermana Lady dice, me dejó mucho sentimiento clamada al Padre en el nombre de Jesús para que se os halle sin mancha, purificados de la sangre del Cordero. Ahorita vamos a esta escritura. Dice, vamos a ver, dice Verónica, pero solo comen el pan o el cuerpo, pero la sangre se lo toma el cura y los demás no. Buen punto, ¿sí? Sí, yo aludía nada más a que sí mencionan el Cordero de Dios. Habiendo sido yo parte de la organización esta y participado intensamente, lo resuelven simbólicamente porque según esto es como si nosotros dijéramos, no tomamos el agua porque ya va mezclada con el pan, ¿no? Así dicen ellos que la parte que el cura se toma, los demás se lo toman en la hostia. Y el padre no se come la hostia, nomás se toma el vino. Entonces tiene sus detalles, ¿no? Pero lo importante es que de este lado está separado pan y agua. Ahora, qué bendición, hermano Alvarejo, de que nosotros semana con semana podemos hacerlo, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos llevan a cabo la ordenanza cada año. Sí. Cada año. Entonces, tampoco estoy avalando tal práctica, pero lo que trato de decir es una gran bendición que nosotros tenemos acceso a esto, primero, porque está instaurada de acuerdo con el orden de Dios, que es la autoridad debida para llevarla a cabo. Y segundo, que tenemos la oportunidad de acceder a ello cada semana. Cada semana, efectivamente. Y luego me llama la atención, hermano Alvarejo, que decimos, no pasa nada si no voy un domingo. Bueno, el que puede decir eso, a lo mejor ya está perfeccionado. Tú ya le dijeron, tus pecados son perdonados y ya está, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a la siguiente escritura que nos marca la guía de estudio de las escrituras, que, bueno, leímos ahorita Isaías, Sí. Luego vamos con Juan 1:29, que ya la pusimos sobre pantalla y usted ya la mencionó ahorita, Claro. pero también ahí nos cita Alma 7:14. Claro. Déjeme la pongo. En Alma 7:14 dice lo siguiente: ahora os digo que debéis arrepentiros y nacer de nuevo, pues el Espíritu dice que si no nacéis otra vez, no podéis heredar el reino de los cielos. Venid pues y sed bautizados para arrepentimiento, a fin de que seáis lavados de vuestros pecados,
para que tengáis fe en el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que es poderoso para salvar y para limpiar de toda iniquidad. Es más o menos más explicado de lo que dijo Juan, ¿verdad? Pero está al tenor de lo mismo. Él es el que quita el pecado, los pecados del mundo. Y a veces nosotros minimizamos las cosas con que esto no es pecado, esto sí es pecado, pero la problemática no es nuestra definición, sino lo que está definido por la ley. Y está muy clara la escritura que dice que el que obedece la ley recibe la bendición. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, otra vez aquí hace referencia a ser lavados, ¿no? Ser lavados de nuestros pecados. Así es. Y dice mediante la fe en el Cordero, ¿no? Mediante la fe, que es creerle a Jesucristo y obedecer lo que nos ha pedido que hagamos. Bien. Vamos a ver. La siguiente escritura que nos presenta es 1 Pedro 1, 18 al 20. Déjenme lo pongo acá en pantalla. Dice lo siguiente. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conducta, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mira. O sea, y ahí está reafirmando otra vez quién es Jesucristo, ¿no? Y su papel en todo esto. Y como mencionaste que es un cordero sin mancha, sin defecto, él era el primogénito y era el único que podía hacerlo. Le faltó decir aquí, y era el único que podía, ¿no? Ahora fíjense bien todos, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que la sangre de Cristo está lista para redimirnos? Y que podemos nosotros acceder a ello. Tenemos entonces como responsabilidad principal personal fijarnos en el Cordero. Entonces, en la Santa Cena, hagan de cuenta que estamos matando al Cordero y derramando su sangre y le estamos diciendo que esta semana vamos a pensar en Jesucristo, ¿verdad? Ya no tenemos que matarlo, ya, porque ya lo hizo, ya sucedió, pero ahora lo que tenemos que hacer es recordarle siempre, tomar su nombre y guardar los mandamientos. Así que por eso luego pienso, chavo, que sí está fácil, porque yo soy el dueño de mi cabeza y si debo pensar en Jesucristo, si yo no lo puedo hacer, ¿quién lo va a hacer por mí? Yo soy el dueño de mi cabecita. Y mi pensamiento yo lo puedo enfocar en Jesucristo. Hay muchas excusas, eso sí es cierto. Y la dificultad viene en qué tan arraigado tenemos en nuestra mente esos archivos que vienen de Oriente, de los que no creen en Jesucristo. Pero ahí está la pelota, chava. Entonces está fácil. Yo creo que porque soy yo, o sea, de modo que Jesucristo hizo lo difícil. Sí. A mí me toca, imagínate que me pusiera a mí a sacrificarme. No, hermano, estarían todos perdidos. Leo algunos comentarios. Adelante. Dice la hermana Gris el simbolismo de la Santa Cena. O también algunos se molestan porque el sacerdocio canónico parten el pan muy pequeño. Sí, yo sí me molesto. Porque especialmente el día de ayuno, hermana Gris.
Ay, ay, ay. Sí, sí creo que podrían cortarlo más grande, ¿no? No pasa nada si gastamos, si utilizamos más bien, 4 o 6 u 8 o 10 pedazos de pan que querer hacer de una para todos, ¿no? Exactamente. Porque tanto es curioso que pongan toda una pieza de pan para cada quien, ¿no? Porque imagínate el desorden de estarte acabando tu pieza de pan, como una piececita chiquitititita. Pues este domingo así nos tocó, pero estamos en Monterrey, mire, está muy ahorro. Pero no le miento, era una cosa diminuta, te costaba trabajo agarrarlo, ¿no? Me pasó igual, pero y no fuimos a la misma capilla, ¿eh? Pero igual tuve que, o sea, batallé para tomar Como si estuvieran con la idea de con una sola rebanada repartirles a todos. sí. Pero las exageraciones, en mi opinión, no son buenas. Debe ser un bocado, ¿no? Normal, para que tú pienses y lo que estás haciendo. Pero de todas maneras, sea chico, sea grande, sirve para lo mismo. No nos preocupemos. Y no hay tal cosa como que nos enojamos, porque si nos enojamos por eso, estamos perdidos. Lo que Bien, pienso que podría ser más simbólico, ¿no? sí. Bien, vamos a la siguiente escritura, que nos muestra la guía de estudio de las escrituras, que es la que está en Apocalipsis 5:12. Muy bien. Ándele, esto ya se puso peligroso. Dice lo siguiente, voy a leer desde el 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones, y decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pues ahí vamos a estar gritando eso, los celestiales, los terrestres, los celestiales y los exaltados, y todos esos y miles de millones, vamos a estar diciendo qué bueno que lo va a hacer él, ¿no? Porque ahí vamos a tener una idea muy clara de cómo es nuestra materia, ¿eh? Es una sorpresa, hermanos. El volvernos hacia atrás, mirando lo que estábamos viendo el domingo, nos ayudará a darnos cuenta de qué es esto que estamos hablando. Ahorita estamos recontentos, aquí tenemos un cuerpo, le damos de comer, nos gozamos, nos reímos. Y estamos, por ejemplo, Chavo y yo aquí nos estamos gozando con ustedes, platicamos, y porque tenemos un cuerpo. Pero cuando miremos hacia atrás en la creación, nos vamos a dar cuenta de por qué estamos en esta oportunidad, qué hicimos para tener el control de la materia. Usted tiene el control de la materia. Y que voy a decir una cosa atrevidísima, Chavo, A ver, que por ejemplo, todos los seres vivos tienen un espíritu, ¿no es cierto, Chava? ¿sí? Entonces, yo estoy constituido de millones de células y cada célula es un ser vivo, nace aparte. O sea, ¿cuántas células se mueren en mi cuerpo y nacen otras? Esos son seres vivos, cada célula es una inteligencia y cada célula es un ser vivo. Entonces, yo en mi condición con mi cuerpo y mis células y la materia que yo traigo, muchas inteligencias confiaron en mí para existir en esta vida. Entonces ya no, si yo me pierdo, ya soy responsable de todas esas inteligencias, ¿verdad? Además de las de mis hijos. Pero si nos damos cuenta, ya recibimos una responsabilidad al estar aquí en la tierra y recibir un cuerpo y entonces tener a todas estas células que son parte de nuestro organismo. Entonces, usted sostiene que cuando sea la restauración, todas estas células serán incorporadas de nuevo a su ente. Y según se dice, y que yo estoy de acuerdo, que de todas las células que se mueren también van a resucitar. Se supone que cada 10 años tenemos una renovación total de células. Así Ajá. que
personas, si vivimos 70, 80 años, 8 veces se reproducen. Y yo creo que en la resurrección seremos más densos que ahorita. No mensos, densos. Qué bueno que lo aclaró, porque me estaba Claro, si no, no me lo vayan a cargar el muertito. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a la siguiente escritura que nos presenta la guía de estudio de las escrituras. Ya vimos Apocalipsis 5. También nos lleva a Apocalipsis 12. Sí, 12, 10 y 11. Aquí, cuando estamos hablando de Apocalipsis 12, ¿en qué momento estamos? en el capítulo 5 estamos antes de que mencione todos los ángeles y todo eso, pero en el 12 estamos después o en una explicación después de los ángeles, como un repaso de todo el proceso del plan de salvación. Bueno, entonces dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas, ni aún hasta sufrir la muerte. Ahí está, mira. Está bien interesante esta escritura porque otra vez no pone de relieve la importancia de la sangre. O sea, ¿cómo vencemos? Por medio de la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque es la que nos santifica. Y dice, y de la palabra de su testimonio. Y esto me lleva al menos a mí me lleva a pensar en aquellos que han de heredar la vida eterna, ¿no? O la exaltación, que dice que son los que fueron valientes en el testimonio de Jesús. Así es. Entonces me pone a pensar en la importancia de tomar sobre mí el nombre de Cristo y de ser valiente en ese testimonio para que de acuerdo con esta escritura yo pueda vencer de acuerdo o por medio de la sangre de Cristo. Y aquí siempre me gusta recordar, Chava, a los amigos de Daniel que estaban ahí en Babilonia, ¿no? Sadrach, Mesach, Que les dijo el rey, Abednego. bueno, no van a negar lo que hicieron, no van a negar a su Dios, ¿verdad? Que tienen que adorar esta estatua. Y él les dijo, no lo vamos a hacer, pero los vamos a quemar. ¿A poco su Dios los va a salvar? Sí, Él nos va a salvar. Y si no, ni aún así vamos a adorar a lo que tú nos estás pidiendo. Entonces, el y si no ha sido tema de discursos de conferencia general, donde, por eso estábamos diciendo eso hace unos momentos. El ángel destructor pasará de mí, y si no le hace que no pase. Yo estoy dispuesto a seguirle, aunque me cargue la huesuda, ¿verdad? Sí. La Catrina, decimos aquí en México. Entonces, por eso es que esa escritura hace referencia a eso, ¿no? O sea, dice, y no amaron sus vidas, ni aún hasta sufrir la muerte. Así es. Entonces, vamos a hacer las cosas, y si nos salva, tal vez, a lo mejor no, como al profeta Binadí. Él le dijo, pues yo sé que me van a quemar. Él ya sabía que lo iban a quemar. Y también a los que quemaron delante de Alma y Amulek, ¿no? Así que habrá momentos donde sí se muestra el poder de Dios a través de esto. Habrá momentos en que tenemos que poner la vida por esto, ¿no? Sí. Ahora, hermano Verdejo, yo estaba recordando ahorita que yo había leído acerca de esto en este libro se llama La expiación infinita de Tad Callister. Este fue autoridad general y presidente de la escuela dominical de la iglesia. Este es uno de los grandes eruditos de la iglesia que al menos a mí me ha tocado ver. Y él en este libro explica por qué la sangre, ¿no? Por qué la sangre purifica y por qué era necesario derramarse sangre. Es decir, ¿por qué sangre? ¿Sí? Y él explica esto, dice, la sangre del Salvador actúa como agente purificador en virtud del cual nuestros vestidos son emblanquecidos en su sangre. O sea,
Yo limpio mis vestidos en la sangre de Cristo, dice él. Aprendemos incluso que la tierra de América fue redimida por el derramamiento de sangre. Y cita Doctrina y Convenio 101.80. Dice, así, de alguna forma, la sangre actúa como agente limpiador y redentor. No sabemos cómo se lleva esto a efecto. John Taylor enseñó, ¿por qué era necesario que se derramara su sangre? Es un patente misterio. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero ¿por qué? ¿Por qué existe una ley así? No nos queda sino considerarlo una cuestión de fe. Esto dijo John Taylor. Luego, Joseph Fielding Smith mencionó lo siguiente, la forma en que el derramamiento de la sangre del Salvador expió una caída no le explica por completo nuestro Padre Celestial. Y luego dice, Pablo nos ofrece una explicación parcial, no obstante, de por qué debe derramarse sangre. Y dice, al referirse a los sacrificios de animales con arreglo a la ley mosaica y los poderes redentores de la sangre, Pablo añade, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23. Más adelante dice, si bien Joseph Fielding Smith no intenta responder a la pregunta de cómo nos limpia la sangre de Cristo, sí que comenta el porqué de la necesidad de que se derramara su sangre. Y cita Joseph Fielding Smith, dado que fue por la creación de la sangre que sobrevino la mortalidad, es mediante el sacrificio de sangre de la redención de la muerte que se llevó a cabo, y todas las criaturas fueron liberadas de las garras de Satanás. De ninguna otra manera podría haberse realizado el sacrificio de la redención de la muerte para el mundo. Entonces, dice, el derramamiento de sangre es simbólico, y aquí cito a Callister, ya no a Joseph Fielding Smith, dice, de similar manera dualística, es el derramamiento de la sangre del hombre lo que simboliza la muerte, pero es el derramamiento de la sangre de Cristo lo que simboliza la vida eterna. Y ahí, bueno, aquí hay unas explicaciones todavía adicionales, pero es interesante, ¿no? De cómo es que, por qué la sangre y cómo es que la sangre puede santificar y purificar. Bueno, aquí hay algunas ideas adicionales. Sí, hay unas. A mí lo que me da preocupación es que no lo entendamos bien. O sea, la sangre tiene poder porque se expió, porque se pagó. O sea, yo puedo pensar que si me puedo bañar en la sangre de Cristo ya me va a salvar. No, yo tengo que creer en Él y hacer lo que Él nos pide. Si no lo hago, la sangre, el sacrificio, el dolor o lo que haya sido con lo que pagó, nos purifica, ¿no? Pero necesita un ingrediente nuestro. No es que nada más al ingerirla, tal vez representativamente por el agua o por el pan o por cualquier otra manera, no sucede si yo no tengo mi participación creyendo a Jesucristo, que lo que yo debo hacer, que Él me pidió, lo creo y lo hago. ¿Cómo manifiesto mi creencia? Haciéndolo. Entonces se aplica la expiación. No sé si con la sangre o nada más con el sufrimiento, pero no vayamos a entender que la sangre representa todo, ¿no? Es todo un complejo sistema divino. Por eso dice el apóstol ahí, ¿quién sabe cómo será? O sea, no lo puedo explicar, porque es una ley que Dios vive, la ley de la justicia, ¿no? Entonces, para que Él sea justo, no podía librarnos a nosotros, sino a través de Jesucristo, que paga. Que eso sí es un hecho. Él pagó, totalmente esencial, Él pagó. Lo demás son las cosas simbólicas como el cordero, como la paloma, como la sangre, y todo eso, pues está bien. Sin embargo, hay dos factores importantes, que Él pagó y que nosotros le creemos, ¿no? Sí. Ahora, adicionalmente, la guía de estudio de las Escrituras, para complementar esto que se está mencionando, ¿no? Nos cita Mormón 9:6.
El Ajá. Mormón 9:6 dice lo siguiente: Volveos pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizá se os llame sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Ándale. Otra vez reitera este punto, ¿no? Tanto nuestros vestidos son emblanquecidos como nosotros somos purificados, todo por la sangre del Cordero, en este sistema complejo, ¿no? Que usted menciona, un todo, ¿no? Un sacrificio, un sufrimiento, un cuerpo, un derramamiento de sangre. Sí, por eso es tan complejo, porque es de la mentalidad divina. O sea, el que hizo todas las leyes que gobiernan nuestra existencia. Lo maravilloso es que de dos elementos eternos, como es el espíritu, que es la inteligencia y la materia, suceden cuerpos eternos, inteligentes, con expiación, con todo. Es complicado. O sea, no está así para una explicación muy lógica, porque no lo podemos entender, no vemos ahora eternamente, pero un día lo veremos. Sí. Lo único que podemos advertir ahora es que si era necesario ese derramamiento de sangre para llevar a cabo la expiación. Así es. Bien. La propia Guía de Estudio de las Escrituras nos cita a Alma Apocalipsis 7:14, que ya la leímos ahorita, me parece, ¿o no? No, leímos No. 6 o 5, sí. Ok, Apocalipsis 7:14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De quiénes estamos hablando aquí, hermano Alvaradejo? Está hablando del anciano y de Juan, que están platicando, y le dice, oye, tú lo sabes, porque dice, mira, está hablando de los 144,000. Ok. Le está diciendo, oye, y estos 144, estos son los que ya están asegurados, son de la iglesia del primogénito, ¿verdad? Ok. Estos están ahí, ¿verdad? Y entonces, aparte de esos 144,000, había un grupo de personas vestidas con ropas blancas, y se acerca y le pregunta a uno de los ancianos que adoraban a Dios y le dice, oye, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Y el versículo 14 es la respuesta. Ok, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Fíjate. Está en Apocalipsis, ¿no? Sí. Y entonces estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación. Creo que por aquí hay una explicación de José Smith, donde dice que estos trabajan en el templo día y noche. No me acuerdo si está en Doctrina y Convenios o dónde está. A ver, vamos a ver. No está aquí, está acá. Pues no está. Pero creo que en Doctrina y Convenios dice que, lo voy a buscar, pero dice que estos son los que trabajan día y noche en su templo, que fueron blanqueados, se han lavado sus ropas y se han blanqueado en la sangre del Cordero, ¿no? Lo importante es que ahí se amplía el concepto, que es muy importante, que los que dicen que son los 144,000, si seguimos leyendo, está diciendo no nada más los 144,000, hay una innumerable cantidad de gente, dice, que salieron de la tribulación y que ya lavaron sus vestidos. Entonces ya también están incluidos, por eso están ahí presentes, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que son los 144,000, pues son los que oficialmente estaban ahí, pero muchos más que creen en Cristo y trabajan en el templo y lavan sus vestidos, entonces estarán presentes. Por eso están delante del trono de Dios, dice. Pues ahí está en el versículo 15, mira. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. O sea que los va a incluir en la exaltación, ¿no? Sí. Ahora,
me llama poderosamente la atención otra vez, ¿no? Todos estos elementos, en el sentido de que, bueno, la sangre, dice, veíamos al inicio, ¿no? De acuerdo con el rito de la Pascua. ¿Qué hicieron los israelitas? Pintaron el dintel de las puertas de su casa con la sangre. ¿Qué hizo la sangre? Los protegió del ángel destructor. Entonces la sangre, pues por un lado sirve para proteger, y esto tiene que ver con el poder sanador de Jesucristo, ¿no? El poder protector, el poder liberador. Luego, también tenemos esta parte del poder redentor, que la sangre lava y purifica, emblanquece nuestros vestidos y nos santifica a nosotros. Ah, Entonces, aquí vemos este doble efecto, ¿no? Que esta dualidad que podemos ver en el efecto protector que tiene el derramamiento de la sangre, otra vez, del Cordero de Dios. ajá. Claro, claro que sí, o sea, pero otra vez, perdón, no vamos a entender que es la sangre, porque la sangre es el resultado del sufrimiento de él. Sin el sufrimiento y sin el soportar a todos los que le hicieron lo que le hicieron, no podía haber derramado la sangre, ¿no? Entonces, es un todo, es cierto, y está la sangre presente, que es el simbolismo de todas las cosas, está perfecto. Pero no olvidemos que es un todo, la expiación es un todo donde está participando al 100% nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo advierto aquí, hermano Alvaradejo, porque las escrituras hablan claramente de la sangre del cordero. No dicen, o bueno, sí hay escrituras y las vamos a encontrar que hablan del sufrimiento de Cristo. Pero lo que yo veo aquí es que la sangre es una consecuencia del sufrimiento. Claro, exactamente, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Mi única preocupación es que podamos nosotros llegar a pensar, ¿no? Por ejemplo, en el dintel Sí. pintado con la sangre, pues sí, la sangre era la señal ahí, pero lo que interesaba es que creyeran en Jesucristo, ¿no? Que creyeran en Él, que hicieran las cosas, que se portaran bien. Me gustaría haber estado ahí un día, a lo mejor le voy a pedir al Señor que me lleve por allá para ver cómo fue la realidad, ¿no? Que, algunos, Ahora, que tal vez algunos la pintaron y se los sí, llevó el adversario, ¿no? justamente yo estaba pensando eso, ¿no? Porque, bueno, vemos las distintas reacciones que tuvieron los israelitas, ¿no? Sí, Entre que lo hacían, no lo hacían a regañadientes o no, a veces sí, a veces no, pero ahí dice que en esa ocasión lo hicieron puntualmente. no, Entonces me pregunto con qué convicción lo hicieron, y al menos el relato bíblico no nos dice que algunos sí se hubieran quedado, sino exacto, que dice que el ángel destructor pasó de ellos, ¿no? así es. Así es, y esto es solo nuestro pensamiento. Lo importante es lo que estamos haciendo, usted y yo, eso es lo importante. Aquí tenemos que ir con Cristo, creer lo que nos está diciendo y hacerlo. Y ahí ya, lo que sea que vaya a pasar, nos va a pasar, ¿no? Muy bien, entonces leímos Apocalipsis 7 y bueno, nos queda ah, Alma 34-36 porque Moisés 7:47 ya la leímos al inicio, entonces déjame poner por aquí Alma 34-36, dice lo siguiente, y sé esto porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora. Sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Ahí Cordero. está, ahí está, ahí ¿Verdad? está. Claro. Sí, entonces todas estas distintas escrituras nos llevan al punto, ¿no? Otra vez de que a través de la sangre nuestros vestidos son blanqueados. Claro, y por ejemplo, aquí abajo donde dice el Hijo del Hombre es el Cordero muerto desde la fundación del mundo, realmente lo que está diciendo requiere una explicación mucho más larga, pero es una como reducción, es un simbolismo que nos ayuda a entender más. Y por ejemplo, el Hijo del Hombre es el Cordero muerto. Realmente no lo mataron.
él dio su vida, y ahí habría que explicar, él tendría que decir, en Moisés no tendría que usar solo 3 renglones y usar toda la página para decir que el Hijo del Hombre puso su vida, nadie lo mata, él puso su vida porque tiene poder para darla y volverla a tomar. Por eso él no fue muerto, pero bueno, aquí de un solo plumazo dice el cordero muerto, y también así es la expresión de la sangre. Entonces, debemos de ampliar bien en nuestro entendimiento el concepto total de la expiación, ¿no? Bueno, también, bueno, dice la Escritura, ¿no? El justo es levantado y muerto es el cordero desde la fundación del mundo. Así es. Así Y es que creo que es una cuestión de semántica, porque es. no dice que se ha muerto desde la fundación del mundo, sino que el cordero ha sido desde la fundación del mundo. O sea, como que la redacción está un poquito ambigua, ¿no? Recortada, ¿no? Está recortada para decirla rápido, y el que tenga oídos para oír que oiga y ojos para ver que entienda. Pero Sí. la puntualización en lo que estamos diciendo nada más va en el sentido de que entendamos que es una manera, expresión semánticamente usada para decir un concepto muy amplio en unas cuantas palabras. Entonces voy a leer algunos de los comentarios que fueron llegando. Doris nos pregunta, ¿por qué es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Bueno, aquí la ventaja, hermana, es que estamos en el Evangelio de Jesucristo, que tiene 3 diferentes posibilidades. Cuando hablamos de salvación, hablamos de entrar en la exaltación, ¿verdad? Y entonces ahí, para entrar a eso, ya vimos los requerimientos de los convenios, de la bendición patriarcal y de hacer la medida de nuestra creación. Si no se hace eso, seremos redimidos abajito de la exaltación en el mismo reino celestial, poquito más abajo en el terrestre, un poquito más abajo en el celestial y bastante más abajo en el infierno. Ahí no hay redención, pero sí hay un lugar para cada persona que hace un esfuerzo de vivir el evangelio. Y todos seremos redimidos, todos los que hemos venido a esta tierra, excepto los hijos de perdición. Así que lo que queremos o lo que buscamos acá es brincarle hasta la exaltación. Dice María Soledad, el día de ayuno deberían dar medio bolillo y medio vaso de leche. Exactamente, ¿no? Exactamente. Dice Simón, pregunta, ¿será malo desear que ya venga el Salvador? Al estudiar estas cosas me animan y me hacen sentir ese deseo. José Smith enseñó, y también el presidente Nelson ha enseñado, que debemos orar porque ya venga. Así que no es malo, es bueno. Pero como decía también mi mamá, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, ponte a jalar en el predicar el evangelio, hacer todas las clases, tomar todo lo que puede, para entonces asegurarnos que, o sea, la auditoría nos sirve para eso. A Dios rogando y con el mazo dando, significa que yo le estoy diciendo que ya venga tu hijo, porque mira cómo me salió la auditoría, me salió re bien, ya que venga, no vayan a agarrar en otro momento donde esté más rudo, ¿verdad? Así que cumpliendo lo que tenemos, soporta la petición de nuestra oración. Y el propio Jesucristo lo enseñó en la oración que Él nos mostró, que se conoce como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo comienza esta oración? Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, dice, venga tu reino. Y el reino es Él. O sea, entonces Él mismo está aludiendo a tal circunstancia. Nos dice Marita, qué triste que estemos pensando en el tamaño o que Él es la Santa Cena físicamente en lugar de pensar cómo hemos estado cumpliendo nuestros convenios y recomprometernos a guardar mejor la próxima semana. Gracias por el jalón, hermano. Está muy bueno. A mí no me parece triste. Dice Aura, por eso es que sus vestidos del Señor venga serán de color rojo cuando descienda de los cielos en su segunda venida. Qué buena aportación, este significado simbólico, ¿no? De que cuando venga Jesucristo ya no va a venir de blanco, sino de rojo, precisamente aludiendo a esta circunstancia que menciona.
Claro. A ver, ahí está una persona que está regalando dinero, por si quieren hacerle caso. Dice Simón, por eso mismo el Salvador dice que si no nos arrepentimos mediante su expiación, nos tocará padecer, porque es algo que ya está pagado y no se puede pagar más de una vez. Exactamente. Todo está dado, solo nos toca obedecer, fácil decirlo. Todo está dado, solo nos toca obedecer, fácil decirlo. Pero Satanás está ahí para que no obedezcamos, pero Cristo está ahí para ayudarnos. ¿Y de quién depende? Pues de nosotros, hermano. ¿De quién? De Bien, nosotros. exacto. Ronnie nos dice, honestamente vengo mirando los videos de la Segunda Avenida, Los Ángeles con Trompeta, les felicito por tocar estos temas importantes. Gracias, Ronnie. Los 144,000 ya resultaron y están exaltados. Pero esa es una gran pregunta, porque no nada más ellos van a estar exaltados, ellos son los que oficialmente quedaron inscritos en el libro de la vida. Pero dice ahí, fíjense cómo dice bien, los que libraron los días de aflicción durante los 7 ángeles, ¿no? Que tal vez no estaban inscritos en el libro de la vida, no eran de la iglesia del primogénito, ni estaban en los 144,000. Por eso le pregunta, ¿y quiénes son esos? Le preguntan a Juan, ¿no? Él dice, oye, Señor, tú lo sabes, estos salieron del horno de la aflicción, o sea, pasaron por toda la bronca de los 7 ángeles y sus vestidos están blancos por causa de la sangre del cordero. Entonces, y ahí dice él que les extiende su manto el Señor para que también sean exaltados. O sea, no nos preocupemos porque sean 144,000, porque todos los que pasen por esta tribulación siguiendo la guía del Espíritu Santo, ya está. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta transmisión matutina de la Buena Palabra. Nos estamos viendo aquí en los siguientes días. Es tiempo de terminar. Pues nos despedimos, hermano Verdejo. Sí, vámonos corriendo, porque tenemos que hacer la parte que sigue de la realidad de nuestra vida, pero que es muy buena vida que nos ha tocado. Bueno, que tengan un excelente día. El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen.
Pascua de Resurrección con profundos sentimientos de amor y de gratitud. Declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él podemos mover los montes de nuestra vida.